Buenos días, estudiantes, espero que se encuentren muy bien usted y toda su familia. Bienvenidos una vez más a este su espacio educativo con mi materia de lenguaje y literatura. Pues felicitarlos todos aquellos por los que han trabajado y están trabajando, y pues recordarles que realmente este periodo va a ser muy corto, va a ser hasta finales de octubre. Entonces prácticamente nos van quedando pocas clases. Entonces voy a tratar de desarrollar este tema, la literatura salvadoreña contemporánea. La clase anterior hablamos de el origen de la literatura salvadoreña. Entonces en esta ocasión vamos a ver más detallado un par de generaciones literarias. Y les adelanto desde ya que voy a tratar de darles la información más primordial, lo principal. Pero en otro momento, la otra semana, ustedes van a hacer otra actividad que sería la última. Va a ser una actividad bastante grande, y que se las voy a detallar, y que pues por eso les voy a dar toda la semana para que la hagan. Va a ser en grupo. Entonces, entrando al tema, la literatura salvadoreña estuvo marcada por dos grandes generaciones, la del 44 y la del 50, que vamos a ver ahorita. Pero el contexto histórico, el panorama histórico siempre influye en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que pasaba ahí en Europa o en otras partes del mundo? Pues estuvo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que terminó ya por 1945, ¿verdad? Pues después de eso estuvo la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, los dos grandes bloques socialistas y capitalistas, que fue aquella pugna que estuvo alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Esas son de las cosas que tocaron a El Salvador, claro. Y esto fue lo que había y lo que hubo en su momento. Pues prácticamente El Salvador está marcado por tres hechos fundamentales: el autoritarismo militar de 1931 a 1979, la guerra civil y la posguerra. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Pues porque este momento y este contexto histórico es que influye para que se creen las dos generaciones de las que vamos a hablar. ¿Qué es el automilitarismo militar? Bueno, fue cuando prácticamente eh, todo quien estaba en el poder del país eran militares. Y ahí no habían elecciones, y si habían elecciones eran fraudulentas, y pues prácticamente las familias ricas ponían y quitaban, claro, y quien tenía la represión eran los militares. Entonces, pues, entre ellos tenemos a Maximiliano Hernández Martínez, que fue uno de los máximos militares, y pues también fue un presidente muy duro. Entonces también tenemos que dentro de esto también se construyeron grandes infraestructuras, la represa del 15 de septiembre, el estadio de Cuscatlán, el puente de oro en San Marcos Lempa, que después eh, fue, fue lastimosamente muchas veces minado durante la guerra civil, que vamos a ver más adelante. Y pues es más de lo mismo, ¿verdad? Este periodo estuvo involucrado el conflicto este allá en Europa llamado Guerra Fría. No había equidad social, y pues aquí en El Salvador había una gran convulsión y una violencia política y social, y pues aquella cultural e intelectual que siempre sobresale. Entonces, hablar de la guerra civil, pues son 12 años, como ustedes lo saben, de enfrentamiento, que en octubre de 1979 se produjo el golpe de Estado que depuso al general Carlos Humberto Romero, dando fin a las dictaduras militares. Pero meses después estalla la guerra civil, y que invoca pues prácticamente a una gran crisis económica, política y cultural. Claro, en El Salvador habían dos bandos, ¿verdad? Estaba bien marcado aquellos grupos o organizaciones sociales, eh, que al final formaron uno solo,
para llamarse FMLN, Frente Farabundo Martí. Entonces, y estos estaban muy inspirados por la Revolución Cubana, la nicaragüense, y pues prácticamente quien apoyaban eran los partidos de izquierda, ¿verdad? Los grandes países allá en Europa, quienes los apoyaban eran esos. Y en el lado de la política, o mejor dicho, del militarismo salvadoreño, quien lo apoyaba era Estados Unidos. Entonces ya saben que lastimosamente esta guerra civil dejó tantos muertos, alrededor de 70.000 muertos. Mucha gente al exilio, mucha gente inocentes murieron, etcétera, y otros tuvieron que emigrar para Estados Unidos y otros muertes. Bueno, ya tenemos grandes masacres en El Salvador, ¿verdad? Esto es nada más como un contexto histórico, ¿verdad? La posguerra, cuando ya se firman los acuerdos de paz en Chapultepec, México, en 1992, entre la guerra, entre el gobierno y la guerrilla, que al final pasa a ser un partido político, ¿verdad? Y caemos a la literatura, hablar de diferentes generaciones, grupos de escritores que los mueve un común o aspectos comunes, como es en este caso, ¿verdad? Algunos puntos son que son nacidos en fechas cercanas y que están enfrentados a los mismos problemas y que están en contra de esos mismos problemas. Movidos por un acontecimiento de su época, por eso les estaba hablando del contexto histórico, y pues reaccionan de modo semejante ante los problemas. En El Salvador hay dos generaciones bien marcadas, la del 44 y la generación comprometida de 1950. Están especificadas un par de escritores que pertenecieron, pero los vamos a ver ahorita. ¿Cuáles eran los rasgos que unían a estos escritores? Nacidos en fechas cercanas. La presentación tiene ese pequeño defecto que no le puedo quitar el índice, pero más adelante lo voy a detallar. Ahí está hablando de los escritores que lo formaron: Hugo Lindo, Matilde Elena López, entre otros. En la diapositiva siguiente lo vamos a ver. Pero lo importante es a quienes estaban enfrentados. Este grupo de integrantes también se autodenominaron los antimartinazos. ¿Por qué? Porque todos estaban en contra de la dictadura militar del general Hernández Martínez, Maximiliano Hernández Martínez. ¿Y cuál fue el movimiento que los unió, o el acontecimiento? Pues que el nombre de la dictadura, derrocarlo. Y al final sí se logró. Y ellos aportaron su lado intelectual, ¿verdad? A través de la literatura, hacerle ver al pueblo cuáles eran las injusticias. Y la reacción semejante, que todos se sienten la necesidad de expresar poéticamente su protesta ante los acontecimientos. Vamos a ver cuáles eran los autores. Hugo Lindo, poeta, novelista, diplomático, político y abogado, originario de la Unión. Entre sus libros tenemos, ahí los pueden ver ustedes, y más que todo Justicia, señor gobernador, que es prácticamente uno de los máximos representantes de la dictadura, mejor dicho, hace como una comparación de la dictadura aquí en El Salvador. Esto lo voy a ir pasando rápido, ustedes solo le pueden pausar el video y lo copian, ¿verdad? Al final les voy a dar un par de indicaciones. Oswaldo Escobar Velado fue un poeta estudioso de la jurisprudencia, colaboró en la prensa nacional y combatió junto al Movimiento Popular de Abril de Mayo, que dio fin a la dictadura del general Hernández Martínez. Es originario de Santana. Entre sus obras más importantes figuran poesías, diferentes nombres, con poemas con los ojos cerrados, sonetos para mí y más obreros, árbol de lucha y esperanza, Cristo América, Cuba América, Patria Exacta y otros poemas. Este Patria Exacta es muy bonito, si quieren pueden buscarlo. O lo voy a incluir en la parte de la evaluación, ¿verdad? Luego tenemos a José María Méndez, abogado, escritor de obra jurídica, literato, catedrático y periodista, originario del departamento de Santana.
Pues como pueden ver, prácticamente son personas muy intelectuales, ¿verdad? Tiene entre sus libros narrativa, o sea, novela, Fliteando, disparatario, perdón, en 1955, Tres mujeres al cuadrado, Espejo del tiempo, Tiempo retenible, Tres consejos, Las mormonas y otros cuentos. Entonces, este es otro escritor. Luego tenemos a Matilde Elena López, pues destacó como poeta, ensayista, dramaturga. En la época de los 40 formó parte del movimiento de izquierda y participó en los actos de rebeldía que derrocaron a Maximiliano Hernández Martínez, ¿no? Originaria de San Salvador. Tiene diferentes obras como el teatro, la balada de Anastasio Aquino. Anastasio Aquino fue un caudillo. Muchos de los salvadoreños también lo retoma Roque. En la generación del 50, porque Anastasio Aquino fue un líder caudillo que fue asesinado en la matanza de 1932, aquí por Chalate, que fue una revolución indígena y que prácticamente los mataron y fueron asesinados. Ese dato es muy importante también que ustedes lo sepan. Dentro de las poesías tenemos El verbo amar, Los sollozos oscuros y ensayos como interpretación social del arte y ensayos sobre poesía. Ahora, hablarles sobre la generación comprometida, avanzando en el tiempo, del 50 al 60 se formó, y pues la cercanía entre el nacimiento de los mismos es que es uno de los rasgos, ¿verdad? Aquí están, más adelante los vamos a ver, los vamos a detallar. Estos estaban enfrentados a un mismo problema, también al no estar de acuerdo con el Estado social y el régimen, son exiliados y perseguidos políticamente. Muchos terminaron en otros países y algunos asesinados, como es el caso de Roque Dalton. Movido por un acontecimiento que fue el deseo de romper el estado socioeconómico imperante, reacción semejante, todos sienten la necesidad de expresar poéticamente sus reivindicaciones sociales y políticas. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes fueron? Vamos a hablar sobre ellos. A este lado tenemos a Roque Dalton, tenemos a José Roberto Sea y también a otros integrantes que vamos a ver ahorita. Roque Dalton, cabal. Este fue uno de los más revolucionarios porque anduvo en Cuba, anduvo en Chile, inclusive fue a la URSS, y todo ese conocimiento, todo ese bagaje del socialismo, él trataba de impregnarlo en su producción literaria. Y pues lastimosamente fue asesinado hasta 1975 y hasta la fecha no se conoce dónde quedó su cuerpo. Entonces aquí hay una disyuntiva, aquí hay una cuestión muy, muy hermenéutica, que nadie quiere decir qué hicieron con su cuerpo, porque nadie lo sabe. Pero la cuestión es el gran historiador, el gran personaje como historiador, como poeta, como novelístico, su poesía de denuncia, prácticamente ellos fueron los que crearon en El Salvador la poesía de denuncia. Entonces, a través de sus poemas, esta generación comprometida trató de hacerle ver al pueblo cuáles eran las injusticias y cuáles eran sus derechos. Entonces, entre sus principales tenemos Pobrecito poeta que era yo, que es una novela, Miguel Mármol también, que fue una otra novela. Dentro de las poesías, Ventana en el rostro, El turno del ofendido, Taberna y otros lugares, Poemas clandestinos, Historias prohibidas del purgarcito. Álvaro Menéndez Leal también tiene muchos buenos libros. Prácticamente tiene Luz Negra, que es una pieza de teatro de corte existencialista. También tiene cuentos breves. También tiene la ilustre familia Androide, que es pegado al área de ciencia ficción. Y tiene otros, Hacer el amor en el refugio atómico, El fútbol de los locos. Manuel Argueta, todavía aún vive, por cierto, que en la actualidad es el director general de la Casa de la Cultura, perdón, es el director general de la Biblioteca Nacional, perdón, eso es lo correcto, de la Biblioteca Nacional.
un poeta novelista, nacido en el departamento de San Miguel, ha recibido muchos premios. Algunos de sus libros: El Valle de las Hamacas, Caperucita en la Zona Roja, Un Día en la Vida, Milagro de la Paz, todas están ambientadas en la vida de, de la guerra civil. Un Día en la Vida es la producción que ha sido más traducida a diversos idiomas. Vean este dato importante. Migueleño, por cierto, y aún está vivo. José Roberto Sea también aún sigue vivo. Este fue un poeta, novelista, dramaturgo y ensayista originario de Sonsonate. También ha recibido muchos premios. Entre los principales poesías de sus libros, quiero decir, serían poesías. Ahí ustedes los pueden ver. También tenemos a Roberto Armijo, que es originario de Chalatenango. Y pues tiene muchos buenos libros. Tiene unos ensayos muy buenos, tiene novela, tiene teatro, tiene poesías. Y pues hablarles que al final fue exiliado, perdón por la huella de los animales, fue exiliado y hasta fue catedrático en Francia. Un tipo muy, la biografía de él es bien extensa, es un tipo muy íntegro. Y también vale la pena mencionar a otros autores como Ítalo López Vallecillos, que fue quien acuñó el nombre de Comprometida, Tirso Canales, que aún vive. Y pues con esto cerraríamos. ¿Qué es lo que me van a hacer, jóvenes? Para que no se les alargue mucho en teoría. La cuestión del contexto histórico que les hablé no es necesario que lo escriban. ¿Qué es lo que sí me van a decir? ¿Qué es la generación del 44 y qué es la generación de 1950, o llamada también generación comprometida? Eso es lo que quiero que me escriban en cuanto a la teoría y sus integrantes y su producción literaria, al punto, oigan, para que no se les haga muy extenso. Me lo mandan aquí por esta misma plataforma y el día 19, para el día 19 ya quiero que me formen grupos. Van a trabajar como la otra vez, ¿se recuerdan? Me van a hacer una presentación y me van a analizar. Les voy a mandar 2 documentos de la generación del 44 y de la generación del 50. Claro, son documentos donde hay mucha más variedad de información, donde ahí sí hay un análisis profundo de en qué consistían estas dos generaciones. Entonces, para el día 19 yo quiero que ya me van a enviar los grupos con los que van a trabajar. Oigan, si pueden trabajar con los mismos anteriores, no hay ningún problema, háganlo. Entonces, porque sí, ese día les voy a detallar cuáles son los parámetros a evaluar. Y sí van a ser muy amplios los parámetros para la evaluación. Y claro, no me lo van a entregar el mismo día, yo les voy a dar ese mismo día la fecha. Entonces eso sería todo. Y pues bendiciones, pónganse las pilas, pónganse al día, porque ustedes se van a evaluar antes, para estar por lo menos con tiempo libre para prepararse para la prueba avanzo. Entonces eso sería todo. Bendiciones, cuídense, nos vemos hasta la próxima.